en vez de la remoción de la construcción que hizo sin licencia e invadiendo un parque natural, el magistrado Jorge Pretel levantó otros 2 pisos de una casa sobre el mar, que según la ley es de todos los colombianos. Noticias 1 llegó a la isla Las Gaviotas a 50 kilómetros de Cartagena, en donde el magistrado Jorge Pretel construyó sobre una cama de coral esta casa de 3 pisos en maderas finas, sepultando con cemento y piedras de cantera la flora marina. El tema de la piedra es porque está quitando el espacio de agua para consolidar un suelo ajeno al lugar. Parques Nacionales le ordenó a Pretel retirar las piedras que protegían la casa del golpe de las olas. En el año 2007 inició una investigación administrativa sancionatoria ambiental contra el señor Jorge Ignacio Pretel Chalhup por el hecho de disponer inadecuadamente de unas piedras de cantera, específicamente 3 montículos de piedras de cantera. Han pasado 8 años y las piedras no fueron retiradas. Por el contrario, Pretel las fijó, como se ve en la imagen, con una base de cemento que soporta todo el peso de la casa. Es que el suelo ahí es marino, insisto, y es un suelo protegido. Entonces yo estoy rellenando el mar. Eso no lo autoriza la legislación. En 2007, la autoridad ambiental documentó una casa de una planta con cocina, sin techo ni paredes. Desde entonces, en vez de desaparecer la casa, ha crecido. Ahora tiene 3 plantas, paredes y pisos en Guayacán, habitaciones con balcón y un mirador. Es una construcción indebida sobre el espejo de agua. La construcción invade el hábitat de cangrejos y langostas, afecta a los pastos marinos, cabezas de coral y esponjas, pero los nativos quieren a Pretel. ¿Conocen al magistrado Jorge Pretel? Claro. Sí, muy buen amigo, y el hermano también, muy amigo. Ellos vienen siempre en temporada. Nosotros hacemos hasta parrandita con él. Cuentan que la familia Pretel los visita el día que la isla celebra su fiesta. El 16 de julio, que es la fiesta patronal de nosotros acá, que es la Virgen del Carmen. Ellos muchas veces llegan. ¿El magistrado colabora para la fiesta? El hermano, ambos. El INCODER retoma una investigación de 2008 con la que se busca recuperar este bien baldío, propiedad de la nación. Pese a su evidente conflicto de intereses, el magistrado Pretel tiene en su despacho una demanda contra la ley de tierras y una tutela de campesinos que reclaman un predio despojado por paramilitares. Presentó ponencia a sala plena de la Corte esta semana. El sentido de su decisión es favorable a sus propios intereses. Guillermo Gómez. Carolina, según Pretel, cualquier restitución de baldíos que ordene INCODER puede quedar en suspenso hasta cuando los magistrados del Consejo de Estado den un fallo definitivo, lo cual puede ocurrir hasta 12 años después. El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y el INCODER demandaron ante la Corte Constitucional 2 artículos de la Ley de Tierras que impiden que el Estado recupere de inmediato los predios de la nación que los particulares se han apropiado indebidamente. El caso llegó al despacho del magistrado Jorge Pretel, quien no dudó en estudiarlo sin declararse impedido, a pesar de que esos artículos lo favorecen. Pretel presentó ponencia en 82 páginas y resolvió que la ley debe quedar como está. Es decir, que quien sea descubierto como ocupante de un bien baldío puede interponer un recurso de revisión ante el Consejo de Estado, trámite que le permite gozar el bien al menos 10 años más. Declarar exequible la expresión. Permanecerá en suspenso la ejecución de la resolución que dicte el instituto con el objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia. Pretel sería beneficiario de su propia decisión porque, como se sabe, es el poseedor de la isla Las Gaviotas en Cartagena, un baldío de 239 metros en un parque nacional, con casa construida encima de un banco de corales. Debe preservarse la posibilidad de que en algunos casos se suspenda el carácter ejecutorio de los actos administrativos que deciden los procesos agrarios para proteger el derecho de propiedad y la buena fe de los afectados. También figura como dueño de 2 fincas que INCODER quiere recuperar en zona rural de Montería, en las que tendría 9 veces más tierra que la permitida para las unidades agrícolas familiares asignadas a campesinos. Pero he pedido que sea reforzada ese triunvirato. El pasado miércoles, la ponencia no se debatió porque el magistrado fue recusado y tiene una solicitud de impedimento por su directo interés en la decisión, que tal como él la proyectó, lo beneficia. Que esa isla está en un terreno baldío y ese terreno es del Estado. El magistrado Alberto Rojas Ríos deberá definir si hay lugar al impedimento de su amigo Jorge Pretel. De ser así, será el mismo Rojas Ríos quien asuma el estudio de este nuevo caso que enfrenta a Pretel. La ponencia de Pretel no cayó nada bien en la Corte, a cuyos compañeros la distribuyó.
Andrea Díaz. Carolina, los colegas de Pretel esperaban que él se declarara impedido, puesto que conocían sus intereses en predios en su poder que reclaman el INCODER, la Unidad de Víctimas y el Tribunal de Justicia y Paz. Además, quiero hacer una denuncia. Uno de los colegas de Jorge Pretel en la Corte Constitucional, al parecer el magistrado Jorge Iván Palacio, presentó a la sala plena de esa Corte varios argumentos para pedir que Pretel se apartara del conocimiento del proceso de demanda contra la ley de tierras y de la tutela para entregar la hacienda Las Pavas a los campesinos de esa región. Me permito expresar las razones por las cuales el doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhub, magistrado de esta corporación, está impedido para conocer y tramitar los procesos D9344, ley de tierras, y T4053-634, caso Las Pavas. Tal como lo reveló Noticias 1, Pretel está involucrado en un proceso de este tipo con el Instituto de Desarrollo Rural INCODER, que lo señala de construir y usar ilegalmente esta casa que construyó en el Parque Nacional Archipiélago de San Bernardo del Mar Caribe. El INCODER adelanta actualmente un proceso agrario de recuperación por ocupación indebida del predio denominado Las Gaviotas en las islas del Archipiélago San Bernardo. En el documento contra Pretel, presentado a la Sala Plena de la Corte Constitucional, también se menciona otro proceso del INCODER en que él figura como poseedor indebido de tierras adjudicadas por el Estado a campesinos de Urabá y Córdoba. Adicionalmente, el señor Pretel Chalhub puede ser considerado infractor de la ley de tierras por la compra de varios lotes baldíos que habían sido adjudicados a otras personas. Además, en el documento de oposición al cuestionado magistrado, también se menciona el caso de la finca La Corona, que está a su nombre y que se encuentra en un proceso de restitución de tierras despojadas y de otros dos de sus predios, No Hay Como Dios y Alto Bonito, que tienen medidas cautelares de suspensión de la propiedad por orden de un Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, porque fueron ofrecidas como reparación a sus víctimas por el paramilitar alias Monoleche. Por eso estoy aquí. Un caso tipo de lo que sucede cuando hay pleito entre adjudicatarios de baldíos y empresarios que se apropian de las tierras es el de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, que no ha podido resolverse desde 1998. Patricia Uribe. Carolina, en el último capítulo de este pleito, la empresa Portes San Isidro le disputa desde hace más de 8 años a los campesinos sus predios, con hombres armados y con un ejército de abogados que litigan ante el Consejo de Estado. 400 campesinos se disputan desde el 2009 con la palmicultora Portes San Isidro 1.500 hectáreas de la hacienda Las Pavas, en el municipio del Peñón, sur de Bolívar. El INCODER decidió en 2012 que esa finca era de los campesinos porque son baldíos de la nación y esta se los había adjudicado. Y al nunca haber salido del dominio del Estado, ningún particular puede reputarse dueño de ellos. Pero la palmicultora San Isidro no aceptó la decisión y le pidió al Consejo de Estado que revisara la situación jurídica de Las Pavas. A partir de ese momento, los labriegos fueron objeto de hostigamientos, agresiones físicas, amenazas y destrucción de sus ranchos. Ellos fueron los que me cogieron y me golpearon y... Mientras falle este caso, Portes San Isidro seguirá en posesión de la hacienda. Los campesinos decidieron entonces pedirle a la Corte Constitucional que revisara la decisión. Y en una sala de selección el caso fue enviado al despacho del magistrado Jorge Pretel, que estando involucrado en un caso parecido como poseedor ilegal de otro baldío, no se declaró impedido. E hizo su ponencia advirtiendo que hasta que el Consejo de Estado no falle, el particular, en este caso San Isidro, puede quedarse en la hacienda. La Fiscalía llamó a interrogatorio a 3 paramilitares para que digan lo que sepan sobre la relación entre Jorge Pretel y el paramilitar Evelio Díaz, alias El Burro, quien figura en escrituras públicas como el vendedor de las fincas del magistrado en Arboletes, Antioquia. Gregorio Pérez. Carolina, el magistrado pidió a la Fiscalía que le recibiera su declaración y esta accederá, pero después de saber lo que digan los paramilitares al respecto. Entonces, con esto, señor fiscal, tendrá que el señor magistrado Jorge Pretel sentarse con usted para contarle cómo compró las tierras. Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, jefe paramilitar del Clan Castaño, tendrá que comparecer ante la Fiscalía para que amplíe su declaración de octubre de 2011, que investiga el despojo de las fincas Alto Bonito y No Hay Como Dios, que habrían llegado a manos del magistrado Jorge Pretel y su esposa Marta Ligia Patrón, después de pasar por las de uno de los sicarios de su organización, Evelio Díaz, alias El Burro. El burro que vivía en La Solita, que administraba en La Solita, que después se lo llevó doble cero para los lados de Jordán, Antioquia, y allá fue asesinado. Otro de los paramilitares que verá declarar es Hernán Pérez, quien conoció al burro y sabe el destino que corrió el despojador de predios en Turbo, quien los negoció con escritura pública entre 2000 y 2005. Entonces,
Los investigadores ya levantaron planos topográficos para obtener un mapa de las fincas de Pretel, con información de paramilitares desmovilizados que operaron en la zona. Jorge Pretel, en una entrevista al periódico El Meridiano de Córdoba, el pasado 8 de abril, aseguró que está dispuesto a ir a la fiscalía y restituirá a los antiguos propietarios de sus fincas las tierras despojadas por paramilitares. Sí, yo compré unas tierras que en el pasado fueron de una persona que las sacaron por despojo. Acudiré en mi defensa si tengo el derecho, pero jamás me quedaré con 5 u 8 hectáreas de tierra, que es lo que reclama una persona. Los fiscales estudian la posibilidad de citar al extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien podría tener información sobre la ola de despojos de fincas entre Apartado, Turbo y Necoclí.